Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, ¿todo bien? Muchas gracias, qué bueno, qué espectacular. Nos reunimos después de mucho tiempo con invitados súper especiales del Instituto de Previsión Social. Les voy a presentar al licenciado Luis Vareiro, también a la licenciada Ana Rojas y a la licenciada Estela Alfonso. Ellos son técnicos de la Unidad de Promoción y Difusión del Seguro Social, que siempre muy gentilmente nos capacitan para que nosotros, el Departamento de Recursos Humanos y el público en general, puedan hacer correctamente sus gestiones y de la manera más fácil posible. Fíjense que vamos a estar teniendo 3 charlas muy interesantes. Hoy vamos a estar viendo la charla con el IPS sobre el Seguro Social. El próximo lunes, en el mismo horario, vamos a estar hablando sobre Mi IPS, la app que tenemos disponible para la web, en la web. Y el último martes, el 27 de septiembre, vamos a estar hablando sobre jubilaciones y pensiones, que son 3 temas muy debatidos en todos los grupos de WhatsApp de que nosotros solemos conversar, de cuáles son las formas en que tenemos que asegurarnos, nuestros trabajadores y demás. Entonces, les dejo hoy a cargo con la licenciada Ana Rojas. Yo voy a dejar de compartir para que ella pueda ingresar como disertante. Yo voy a estar aquí como moderadora. Muchas gracias. Muy buenas tardes, licenciada Viviana, muy buenas tardes a todos los presentes. Me presento, soy la licenciada Ana Rojas, técnica de la Unidad de Promoción y Difusión del Seguro Social. También me acompañan los técnicos también de la Unidad de Promoción, la licenciada Estela Alfonso y Luis Vareiro. Así como indicó la licenciada Viviana, el día de hoy vamos a estar desarrollando el tema IPS Seguro Social. Vamos a ir desarrollando acerca de la seguridad social, la creación del IPS, los tipos de aportes, los regímenes, cómo se distribuyen los aportes a los distintos fondos. Vamos a ir hablando de forma general de los beneficios que otorga el IPS. Más adelante, en esos días que ya están calendarizados los otros temas, ahí vamos a ir profundizando cada tema. Las normas sobre la seguridad social. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el año 1942, se establece en sus artículos que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. También tiene derecho a estar protegido de tanto las personas como su grupo familiar, a tener salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, entre otras prestaciones. También indica de que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos dentro de un matrimonio o fuera de un matrimonio tienen derecho a igual protección social. Con respecto al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966, establece en su artículo 9 que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. Vamos a ir viendo también la diferencia entre la seguridad social y el seguro social. Y en nuestra Carta Magna, que es la Constitución Nacional, en su artículo 95, establece que el sistema obligatorio e integral de seguridad social
para el trabajador dependiente y su familia será establecido por la ley. Se promoverá su extensión a todos los sectores de la población. Los servicios del sistema de seguridad social podrán ser públicos, privados o mixtos, y en todos los casos estará supervisado por el Estado. Los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y estarán disponibles para este objetivo, sin perjuicio de las inversiones lucrativas que pueda acrecentar su patrimonio. En cuanto al Código Laboral, indica de que el Estado, con aportes y contribuciones propios de los empleadores y trabajadores, ampara por medio de un sistema de seguro social a los trabajadores contra los riesgos de carácter general y especialmente los derivados del trabajo. Está incorporado todas las reglamentaciones con respecto a la seguridad social. Acá podemos visualizar la seguridad social y el seguro social. Son palabras claves que tenemos que tener en cuenta. La seguridad social, si bien es un sistema de protección social que pretende amparar a todos los habitantes de una nación sin exclusiones ni limitaciones. Es decir, el Estado es el encargado de proporcionar esta prestación, esta protección a todos los habitantes, ya sea seguridad, salud, educación, entre otros. Con respecto al seguro social, es un conjunto de beneficios y prestaciones establecidas a favor de los trabajadores afiliados a una caja, y como en el caso del IPS, esos beneficios se extienden a los familiares del trabajador. Es decir, un trabajador está protegido desde el día 1 de estar inscripto, o sea que el trabajador al iniciar su actividad laboral, el empleador ya le debe de inscribir, inclusive en el periodo de prueba, ese trabajador tiene derecho a estar protegido, y también ese trabajador le puede inscribir a su beneficiario como beneficiario a su grupo familiar, como por ejemplo a su cónyuge, esposo o esposa, o concubino o concubina, hijos menores de edad, hijos mayores de edad con discapacidad para el trabajo, también los padres a partir de 60 años de edad en adelante, y todos estos beneficiarios están sujetos a requisitos reglamentarios. El Instituto de Previsión Social se creó por decreto ley 17.071 en el año 1943. En ese entonces el doctor Guglielmini le solicitó al entonces presidente de la República, que era el general Higinio Morínigo, la creación del Instituto de Previsión Social y que sea independiente del Ministerio de Salud Pública. Entonces se estudió un modelo que vaya acorde a lo que se necesitaba en el país y se tomó como modelo el modelo de Chile. Luego los técnicos viajaron a Chile, vieron el modelo y luego después de un mes vinieron e implementaron o sea que trabajaron para la creación del decreto ley. Y así fue que nació este decreto ley en el año 1943. El Instituto de Previsión Social es la entidad tutelar predominante de los trabajadores del sector privado y de la administración descentralizada. Es una entidad pública de protección y previsión social con autonomía, autarquía, personería jurídica y patrimonio propio. Su vinculación con los poderes del Estado son canalizados a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La máxima autoridad del IPS es el Consejo de Administración, que está compuesto por
el presidente del Consejo de Administración del IPS, que es el doctor Vicente Mario Bataglia Graujo, y 5 consejeros, que son el consejero en representación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el doctor Ricardo Vicente Oviedo, la consejera en representación del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la licenciada Ludia Silvera, el consejero en representación de los empleadores, el señor Miguel Doldán, el consejero representante de los trabajadores aportantes, el licenciado Gustavo Arias, y el consejero representante de los jubilados y los pensionados, el señor Roberto Brites. Y también estaba conformado por una síndica, que es la abogada María José Candia Hermosilla. El Instituto de Previsión Social cuenta también con su marco estratégico, en donde está plasmado la visión, misión y los valores de la institución. Como visión, ser la institución que administra el seguro social con amplia cobertura, garantizando la sostenibilidad del sistema, en base al continuo perfeccionamiento de la gestión, contribuyendo al desarrollo del país. Tiene como misión garantizar oportuna y eficientemente las prestaciones del seguro social con calidad y calidez en el servicio a nuestros asegurados, y los valores: honestidad, integridad, responsabilidad, respeto, solidaridad, servicio, transparencia y eficiencia. Este marco estratégico cuenta también con los objetivos estratégicos que están alineados al desarrollo sostenible, a los objetivos del desarrollo sostenible. Y, por ejemplo, nosotros de la unidad de promoción estamos dentro de lo que es la Dirección de Aporte Obrero Patronal. En el Instituto de Previsión Social hay varias direcciones. Nosotros estamos en la Dirección de Aporte Obrero Patronal, y como dirección nos corresponde, por ejemplo, el objetivo estratégico 1, ampliar la población obligada al seguro social integral, priorizando la formalización, promoviendo la educación, la inclusión de nuevos colectivos y modalidades de trabajo. Es decir, a través de estas capacitaciones también vamos difundiendo, vamos dando a conocer la importancia de contar con el seguro social del IPS, y también dando a conocer de que los trabajadores pueden inscribirle a su grupo familiar, y así también vamos ampliando esta población del seguro social, esta población que está protegida. Y en esta área, o sea que dentro de la dirección están las áreas encargadas de realizar la inscripción beneficiario, inscripción patronales, es decir, cada área tiene su actividad, y con eso va desarrollando lo que son los objetivos estratégicos. Los beneficios del IPS. El IPS tiene como beneficios la cobertura de salud. La cobertura de salud es para los asegurados titulares, ya sean los trabajadores activos y también los jubilados, pensionados, y también los beneficiarios ya sea del jubilado o del asegurado titular, del asegurado trabajador. Entonces, uno de los beneficios es la cobertura de salud. También otro beneficio es la jubilación, también la pensión, y también los subsidios para los trabajadores activos. Los subsidios, ya sea por reposos, por enfermedad, ya sea por algún tipo de enfermedad común, y también por accidente laboral, y también maternidad, que actualmente el IPS abona el 100% a las trabajadoras. Es importante tener en cuenta que todas las prestaciones están sujetas a condiciones establecidas en reglamentaciones
y al régimen de aportación realizado por el asegurado. Las prestaciones en especies. Las prestaciones en especies son lo que no son económicos, o sea que son en especies, son por ejemplo la asistencia médica y farmacéutica, la prótesis y ortopedia, los estudios clínicos y laboratoriales con diagnóstico, los estudios médicos de alta complejidad, rehabilitación. Esas son, por ejemplo, algunas de las prestaciones en especies. Las prestaciones económicas, que tiene que ver con desembolso de dinero. Para los trabajadores, por ejemplo, los subsidios a corto plazo, única vez y temporales. Están las indemnizaciones, que es por única vez, las jubilaciones, que es un goce mensual, ya sea permanentes o provisorias, y las pensiones, que es un goce mensual permanente. Las prestaciones en especies del tipo de servicios sociales, por ejemplo, la residencia para adultos mayores, denominado Centro Residencial de Apoyo y Ayuda a los Adultos Mayores, que es el CREAM, que está ubicado en la ciudad de San Bernardino. También el Parque de la Salud, que está habilitado para toda la ciudadanía para la realización de actividades físicas y recreativas, que está al costado del Hospital Central. Vamos a ver las bases mínimas, los regímenes y los sujetos. Acá podemos ver la tabla de bases mínimas, imponibles y los porcentajes de aporte al IPS. Este es en base al régimen general, que quiere decir el régimen general que aporta para salud y para jubilación y pensión. Acá, por ejemplo, podemos ver que en la Carta Orgánica del IPS se define salario. El salario está definido como la remuneración total que recibe el trabajador de sus empleadores en dinero, especies o regalías, incluyendo lo que correspondiere a trabajos extraordinarios, suplementarios o a destajo, comisiones, sobresueldos, gratificaciones, indemnizaciones por despido, premios, honorarios, participaciones y cualesquiera otras remuneraciones accesorias que tengan carácter normal en la empresa o el trabajo, exceptuando los aguinaldos. Acá podemos ver, como su nombre indica, que es una tabla de base mínima, lo mínimo que se debe aportar en base al tipo de seguro. No quiere decir de que este salario va a ser como que indica una tabla base mínima, que solamente eso se le puede pagar al trabajador. El trabajador, si el empleador considera de que puede tener un salario superior a lo que indica la base mínima, está bien, ¿verdad? Pero se debe de declarar lo que realmente percibe el trabajador, como vimos la definición. Acá vamos a ver la base mínima, el piso. Acá vemos por tipo de seguro. Por ejemplo, dice aprendices, la base mínima imponible en guaraní es 1.530.185, el trabajador aporta el 9% y ahí va indicando cuánto es lo que aporta el trabajador, cuánto aporta el empleador y el total de aporte. Acá vemos todos los tipos de seguro: aprendices, menores, primer cocinero, segundo cocinero, ayudante de cocina, cotizante general, chofer cobrador, cobrador y o guarda, chofer de ómnibus, etc. Esto está actualizado según la actualización también del salario mínimo legal vigente, que se actualizó a partir del 1 de julio del año 2022.
Acá la segunda tabla que vemos es también la tabla de bases mínimas. Es un régimen general, es decir, aporta para salud y para jubilación. Esta tabla es de la modalidad empleo a tiempo parcial. En la reglamentación con respecto al empleo a tiempo parcial indica de que hay un tiempo, o sea que unas horas entre 16 a 32 horas que contempla lo que es empleo a tiempo parcial. Entonces acá vemos entre esas horas semanales su equivalente en horas mensuales. Esto también está calculado en base al salario mínimo legal vigente. Acá podemos ver, por ejemplo, 16 horas semanales. El salario mínimo por mes es 784.704 guaraníes. El aporte trabajador es el 9%, 70.623. El aporte empleador el 16,5, 129.476 guaraníes. Y acá está un complemento. ¿Qué es el complemento? La reglamentación indica de que cuando el trabajador percibe un salario inferior al salario mínimo legal vigente, que el empleador debe de abonar un complemento para así cubrir el 100% del fondo de enfermedad maternidad. Entonces, acá, por ejemplo, acá en el cuadrito derecho vemos el fondo de enfermedad maternidad. Esto es lo que debería de ingresar si es que se calcula en base al salario mínimo el 9%. O sea que esto sería el aporte del trabajador, el 9%, 229.528. Entonces acá vemos como que estas horas, de acuerdo a las horas, vemos que el salario es menor al mínimo. Desde las 16 a las 32 horas es un salario menor. Entonces en ese caso se abona un complemento. Es la diferencia de lo que se debe cubrir el fondo, que viene a ser el 9% de un salario mínimo legal vigente, menos lo que aporta el trabajador en base a las horas. Entonces así se calcula el complemento patronal. Entonces el total de aporte ahí podemos ver. En caso de que, por ejemplo, vamos a suponer de que un empleador contrata a un trabajador a tiempo parcial. Por ejemplo, no se trabaja, por ejemplo, 25 horas semanales, su equivalente a meses son 100 horas. Acá vemos el salario mínimo según la tabla, es 1.226.100 guaraníes. Bueno, yo empleador decido pagarle salario mínimo. Bueno, entonces sí se puede. Entonces yo declaro salario mínimo que yo le pago 2.550.307 guaraníes. En ese caso, como que ese salario es igual al salario o sea, que no es inferior al salario mínimo, entonces ahí ya no se paga un complemento, solamente se aporta el 9% trabajador, 9% empleador. En la reglamentación indica que cuando el salario es inferior al mínimo, el empleador debe abonar un complemento para cubrir el 100% del fondo de enfermedad y maternidad. Esto está en base a las horas diurnas, el cálculo. Acá podemos ver el salario hora nocturna y realizar los cálculos. Bueno, en la tabla de bases mínimas imponibles y los porcentajes de aporte al IPS, ahora vemos la tabla del régimen especial, el aporte para jubilación y pensión. Este es un régimen especial. Acá podemos ver los tipos de seguro. El Instituto de Previsión Social también cuenta con una modalidad voluntaria de aportación. En esa modalidad voluntaria de aportación hay dos modalidades.
Uno es trabajador independiente, y dentro de lo que es trabajador independiente está, por ejemplo, en esa ley indica amas de casa, doméstico independiente, empleadores, propietarios, representantes del empleador y los trabajadores independientes. La base mínima imponible es el salario mínimo legal vigente, 2.550.307. El interesado, el asegurado que se quiera inscribir a esta modalidad o que se inscriba a esta modalidad, teniendo en cuenta esta base mínima, el aporte es el 13% en esta modalidad. Según este ejemplo, es 331.540 guaraníes. Y la otra modalidad de aportación voluntaria para la jubilación, mientras esté inscrito en esta modalidad de aportación voluntaria, mientras todavía no reúna los requisitos para la jubilación, solamente es para aportar para la jubilación, no contempla salud. Una vez que se jubila, sí ya contempla salud. Eso es importante también aclarar. Con respecto a continuidad en el beneficio, ahí está la ley número 3.404 del año 2007. Con respecto a continuidad en el beneficio, se hace un promedio de los últimos 36 salarios. No debe ser menor a un salario mínimo. Si ese promedio de los 36 aportes anteriores, 36 salarios anteriores, vamos a suponer que ya fue hace tiempo, entonces ese promedio sale un monto inferior al salario mínimo legal vigente. En ese caso, se va a tomar en cuenta el salario mínimo legal vigente. Se aporta el 12,5% del promedio. Acá indica, con respecto a la ley de la incorporación voluntaria para la jubilación. Acá indica otra vez de que esta modalidad de aportación puede solicitar los trabajadores independientes, empleadores, representantes del empleador, etc. Y también las amas de casa. Muy importante también conocer de que existe una modalidad de aporte voluntario para acceder a la jubilación. Así como indiqué, todo lo que es con respecto a la ley 4.933 del año 2013, ama de casa, doméstico independiente, empleadores, propietarios, representantes del empleador y trabajadores independientes aporta el 13%, y los que ya trabajaron en algún momento, ya sea en relación de dependencia, ya tienen aportes acumulados, ya tienen aportes en IPS y ya no se encuentran en relación de dependencia, pueden inscribirse en la modalidad de continuidad en el beneficio para seguir sumando aportes. Y se aporta al 12,50 en base al promedio de los últimos 36 salarios, que no debe ser inferior a un salario mínimo legal vigente. Acá vemos la tabla de bases mínimas imponibles y porcentajes de aporte al IPS, el régimen especial aporte para salud. En este sentido, voy a aclarar, acá, por ejemplo, indica la resolución del Consejo de Administración 040-033 del año 2012, de fecha 22 de mayo del 2012, crea un régimen especial contributivo de protección social a ascendientes de la tercera edad. Este régimen de aportación para salud va dirigido para los ascendientes que cuentan con ingresos superiores a 2 salarios mínimos, sea por actividad comercial o prestación de servicios, por ser jubilado o pensionado de otra caja. Asimismo, incluye a los ascendientes, los jubilados del IPS. Bueno, vamos a explicar. Acá con respecto a los ascendientes, por ejemplo, vamos a suponer de que yo tengo mi papá o mi mamá que ya tienen 60 años en adelante y yo le quiero inscribir como mi beneficiario. Excelente, le inscribo toda vez que dependa económicamente de mí, del asegurado titular, y viva bajo mi mismo techo, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer de que
mi ascendiente tiene un ingreso, ya sea por una actividad comercial o una prestación de servicios, y ese ingreso que percibe mi ascendiente supera los 2 salarios mínimos. Entonces, ahí se le inscribe en una modalidad que es ascendiente contributivo. Entonces, ahí tiene que aportar el 10,5 en base a esa actividad, ya sea la base mínima es esos 2 salarios mínimos, en base a los 2 salarios mínimos. Y por ejemplo, vamos a suponer que ese asegurado titular se jubila, entonces automáticamente su beneficiario, padre, madre, pierde la cobertura porque no estaba contemplado de que los jubilados le tengan como beneficiario a los padres. Entonces, en ese sentido, actualmente existe esa modalidad de ascendiente de jubilado titular. Ese jubilado les puede escribir a su ascendiente en la modalidad ascendiente de jubilado titular. Entonces, se abona en base al haber jubilatorio, o sea que en base al haber jubilatorio del jubilado, o sea que del asegurado titular. Entonces se abona el 10,5% también. Bueno, en caso de que el ascendiente tenga un ingreso por una jubilación, sea un jubilado de otra caja, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y si esa jubilación supera los 2 salarios mínimos, entonces se hace el cálculo en base al haber jubilatorio del ascendiente, que es el 10,5% también. Es decir, en resumen, cuando los ascendientes tienen ingresos superiores a 2 salarios mínimos, se le escribe como ascendiente contributivo o jubilado contributivo. Y cuando el asegurado titular ya está jubilado, ahí le puede escribir también a sus padres, a sus ascendientes, como ascendiente de jubilado titular. Y en todos los casos se abona el 10,50%. Esa inscripción se realiza en el Departamento de Servicios de AOPE y también en las agencias regionales y zonales del interior del país. Con respecto al régimen general, acá vemos un resumen. El régimen general, así como indicamos, son lo que aportan a los fondos de jubilaciones y pensiones, enfermedad y maternidad, y el fondo de administración general. Acá, por ejemplo, podemos ver el régimen general, empresas privadas, que aporta el 25,5%. A partir del año 2015 también el seguro doméstico pasó al régimen general, porque anteriormente solamente estaban como un régimen especial salud. A partir del noviembre del año 2015 también ya están en el régimen general, aportan para salud, para jubilación. También el magisterio privado también está en el régimen general a partir del año 2011. Acá podemos ver el régimen especial salud, los que aportan para el fondo de enfermedad y maternidad. Y en algunos casos, administración general. Acá podemos ver Ministerio Público, Dirección de Jubilaciones y Pensiones, del Ministerio Público. Este está como un historial nada más, el seguro doméstico. Este ya pasó al régimen general. Después está el Magisterio Oficial Universidades Públicas, entre otros. En el régimen especial jubilación se aporta para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones y también administración general en algunos casos. Por ejemplo, la afiliación voluntaria, que es trabajador independiente, ama de casa, aportan para jubilaciones y pensiones y la administración general. Y luego está continuidad en el beneficio también, que está dentro de lo que es régimen especial jubilación, que aporta para jubilaciones y pensiones, que aporta el 12,5%.
Ahora vamos a ver la distribución de los aportes en los distintos fondos. Acá podemos ver los recursos de los fondos del IPS, podemos ver los fondos, los 3 tipos de fondos que son el fondo de jubilaciones y pensiones, el fondo de enfermedad y maternidad y el fondo de administración general. ¿Cómo se distribuyen los aportes al IPS? Acá, como podemos ver, este ejemplo es en base al régimen general que aporta para salud y jubilación, o sea que aporta en los 3 fondos. Acá podemos ver este ejemplo que vamos a ver más adelante también. En cuanto a los cálculos, vamos a ver en base a un salario mínimo legal vigente. Bueno, ¿cómo se distribuye el aporte al IPS? El trabajador o la trabajadora aporta el 9% de su salario, del salario que el empleador declara, ¿verdad? Debe ser lo que realmente percibe. El empleador o la empleadora aporta el 16,5%. La recaudación es del 25,5% del salario del trabajador o de la trabajadora. En ese sentido, el 2,5% se transfiere al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y al Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Es decir, en el IPS queda el 23%. Acá podemos ver, así como le indiqué, que el cálculo, el ejemplo que hacemos es en base a un salario mínimo legal vigente. Como dijimos, en el IPS queda el 23% de ese aporte. El 23% viene a ser 586.571 guaraníes. De ese monto, en el fondo de jubilaciones y pensiones, se transfiere el 54,35%, que equivale a 318.801 guaraníes. En el fondo de enfermedad y maternidad se transfiere el 39,13%, 229.525 guaraníes, y en el fondo de administración general el 6,52%, equivalente a 38.244 guaraníes. De ese porcentaje que se transfiere o del monto que se transfiere al fondo de jubilaciones y pensiones, va para los pagos a los jubilados y a los pensionados. Y también para las inversiones para incrementar el fondo. Con respecto al fondo de enfermedad y maternidad, ese monto va destinado para la cobertura de salud, para solventar esos montos, ¿verdad? O sea, que para solventar esos recursos, por ejemplo, la compra de medicamentos, equipos, por ejemplo, en equipo hablamos, por ejemplo, todo lo que es para la parte de salud, por ejemplo, para los estudios de tomografía, rayo X, los insumos, para los estudios laboratoriales, para la compra de ambulancia, construcción también de hospitales y los pagos de personales de blanco. Y como indicamos al principio, que esas coberturas de salud utilizan el trabajador o el asegurado titular, también un jubilado también utiliza, y también sus beneficiarios, los padres, los cónyuges o los concubinos, y también los hijos menores y también los hijos mayores con discapacidad para el trabajo. Y anteriormente también era que el IPS también estuvo presente cuando fue la emergencia sanitaria y también pagó los subsidios por COVID, por ejemplo, suspensión laboral, también, por ejemplo, aislamiento, y actualmente sigue abonando, por ejemplo, por el reposo de COVID positivo, que ya está dentro de lo que es el reposo por enfermedad.
Entonces los subsidios para el titular son subsidio por enfermedad, accidente laboral y también maternidad, que el Instituto de Previsión Social por maternidad abona el 100%. Con respecto al Fondo de Administración General, ese monto va destinado para los gastos corrientes y para los personales administrativos. Acá podemos ver en el gráfico un resumen con respecto a la distribución de los aportes obrero patronal a los fondos del IPS. Acá podemos ver que el mayor porcentaje va al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, equivalente al 54,35%, el Fondo de Enfermedad y Maternidad, el 39,13%, y el Fondo de Administración General, el 6,52%. Las principales áreas de atención a los usuarios y sus productos más relevantes, como podemos visualizar, está la gerencia de salud, que es el encargado de administrar todas las unidades de salud, brindar atención a los asegurados en cuanto a las prestaciones de salud. Él es encargado de habilitar las prestaciones de salud al asegurado de acuerdo a los aportes y los periodos de carencias necesarios para la cobertura de salud. La Dirección de Aporte Obrero Patronal es el encargado de gestionar los procesos de inscripción, afiliación, ya sea de empleador, trabajador, beneficiarios y otras. O sea, que dar asistencia en cuanto a lo que es el trabajador, porque el empleador realiza la inscripción a través del sistema REI. El caso en el que el área realiza la inscripción es en las verificaciones in situ. Cuando los trabajadores no están inscriptos, se les inscribe de oficio. Luego también es el encargado de realizar la liquidación de los aportes, gestión de cartera, control para el cumplimiento de las normas de la seguridad social y también de la promoción y difusión de los principales productos del IPS y de la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Y la Dirección de Administración de Jubilaciones es el encargado de otorgar a los asegurados del IPS las jubilaciones y las pensiones de sobrevivencia, las indemnizaciones, el beneficio anual adicional, los gastos funerarios, en caso de que no existe beneficiario de prestaciones o pensiones o indemnizaciones. La Dirección de Riesgo Laboral y Subsidios es el encargado de otorgar los subsidios por enfermedad, accidente laboral y maternidad. Y así como indiqué que anteriormente también le abonó en cuanto al aislamiento preventivo, vulnerabilidad, suspensión de contrato de trabajo a todas las personas que se vieron afectadas también por el COVID-19. En resumen, la máxima autoridad del IPS está compuesto por un consejo de administración, un presidente y 5 consejeros. El Fondo de Jubilaciones y Pensiones, o sea que los fondos son los fondos de jubilaciones y pensiones, el Fondo de Enfermedad y Maternidad y el Fondo de Administración General. Es decir, el IPS cuenta con 3 fondos. En cuanto a los regímenes, está el régimen general, el régimen especial salud y el régimen especial jubilación. En cuanto al régimen general, la distribución de los aportes en los distintos fondos, acá podemos ver los 3 fondos y la distribución que ya vimos en el gráfico. Es decir, el Fondo de Enfermedad y Maternidad es un sistema de reparto solidario y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones es un sistema de capitalización colectiva con beneficios definidos. En la página web del IPS también, que es www.ips.gov.pi, vamos a encontrar un botón que tiene por nombre Observatorio. Ahí vamos a encontrar también informaciones con respecto
Por ejemplo, si queremos saber cuántos asegurados activos se encuentran dentro del IPS, cuántos son los tipos de asegurados, ya sea los beneficiarios, los titulares, podemos ver también en gráficos. Hasta agosto del 2022, el total de asegurados activos, 1.509.254 asegurados, que viene a ser el 19,9% de la población total del país. Podemos ver que los beneficiarios son 629.169 personas y los titulares 880.085. También podemos ver el régimen de cotizantes, por ejemplo, el régimen general, régimen especial, y está también un régimen no contributivo. Ahí podemos ver también. Y en la página podemos ver también de forma detallada, ya sea por departamento del país y así por cada área. Acá podemos visualizar los canales de información, la página web del IPS. En la página web del IPS también van a encontrar un botón de consulta para cualquier tipo de consulta que tengan. Entonces pueden también realizar la consulta allí y se estará remitiendo al área de competencia para que retornen respuesta. Es importante al hacer la consulta indicar la mayor información posible para que, en esa respuesta ya quede bien respondida a esa consulta. Y también está también un botón de denuncias. Acá podemos ver también la página de Facebook del Instituto de Previsión Social y también su página de Instagram, de Twitter. También podemos ver. Y acá podemos ver también la página para canales de consulta de la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Tienen que poner Dirección de Aporte Obrero Patronal _IPS. Está la página de Facebook y la página del YouTube. Acá van a encontrar muchas informaciones también con respecto a lo que es la Dirección de Aporte Obrero Patronal, y también vamos difundiendo también informaciones de otras áreas. También van a encontrar en la página de YouTube, van a encontrar videos tutoriales de capacitaciones también que ya hemos realizado. Y van a encontrar muchas informaciones, ya sea, por ejemplo, hay muchos materiales con respecto a las inscripciones, beneficiarios, cómo utilizar el aplicativo web Mi IPS. Entonces se van a nutrir mucho si es que también visitan nuestras páginas. Para consultas también tienen el Facebook de la Gerencia de Prestaciones Económicas. Está aquí en la página del Facebook, Gerencia de Prestaciones Económicas del Seguro Social. También de la Dirección de Riesgo Laboral y Subsidios. Está su número de WhatsApp para consultas. También tienen su email, que es subsidios@ips.gov.pi, para consultas referente a reposos. Pueden realizar allí ya sea reposo o subsidio por maternidad. Acá también pueden visualizar el contacto de la Dirección de Administración de Jubilaciones, la línea baja, está el número de WhatsApp y también los correos para las consultas. Acá podemos visualizar también los puestos de atención de la Dirección de Administración de Jubilaciones. Por ejemplo, se encuentran atendiendo también en el edificio Facundo Infram, de lunes a viernes de 7:15 a 12 horas. Indica la dirección, la Clínica Periférica Igavi, Hospital del Luque, Clínica Periférica Campo Vía, Parque La Salud. En el Parque La Salud están de lunes a viernes de 7:15 a 14 horas y los sábados, domingos y feriados de 8 a 17 horas. Estos flyers van a encontrar en el Facebook también y también en la página web del IPS. Si tienen alguna consulta.
Sí, aquí hay varias consultas, licenciada. Le voy a leer. Me dicen, buenas tardes, ¿en dónde puedo encontrar el calendario de capacitaciones? Pues la primera pregunta. El próximo lunes vamos a estar, lunes 19 a las 14 horas nuevamente, vamos a tocar sobre Mi IPS, la app web, y el martes 27 sobre jubilaciones y pensiones. Esa fue una consulta que hicieron. También aquí hacen una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa con los empleados que no quieren ser inscriptos en IPS? Pregunta una colega. Buen día, licenciada. Si me da un ok, si se escucha mi audio. Sí, se le escucha, licenciado. Sí, ¿qué tal? Voy a continuar yo con las preguntas. Bueno, referente, le saluda Luis Vareiro. Estoy encargado responsable de la unidad de promoción y difusión del Seguro Social, que depende de la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS. Bueno, con la pregunta uno, el tema de las capacitaciones, ahora justamente tenemos 3 charlas que estamos haciendo con Convergencia Comercial y también solemos hacer de forma virtual a través de nuestras redes sociales, principalmente el Facebook de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, y por invitación también realizamos en las distintas empresas o instituciones educativas a nivel país. La segunda pregunta era, no me estoy acordando. Sí, ¿qué pasa con los trabajadores que no quieren estar inscritos en IPS? Bueno, lo que indica la normativa del IPS en la Carta Orgánica, en su artículo 3, que es obligación del empleador inscribirle a su trabajador. Muchas veces indican que mi trabajador no quiere todo eso, pero el peso de la ley cuando haya un accidente, haya el tema de, por ejemplo, cobro de subsidio de maternidad, al fin y al cabo, ese trabajador muchas veces va a defender su derecho y el empleador muchas veces va a pagar doble. Primeramente va a tener que absorber el costo por un accidente laboral, va a tener que pagar el caso de maternidad y luego inclusive IPS le va a multar cuando haya el reclamo por ese trabajador. O sea, en la ley está que es obligación del empleador inscribirle en tiempo y forma a sus trabajadores. Me metió ahí el WhatsApp. Aquí hay otra consulta, licenciado. Dice, ¿qué pasa con los... no, ese ya leímos. ¿Qué pasa como una persona que fue alguna vez aportante de IPS puede volver a aportar y utilizar el servicio de salud? Pregunta otra colega. Bueno, el caso para utilizar o que se le habilite el servicio de salud solamente es para aquellos trabajadores que están en relación de dependencia y para sus beneficiarios. Otra forma de aportación, no hay, a excepción que sea un ascendiente contributivo que superó sus 2 salarios mínimos, su ingreso, por ejemplo, el caso de que los padres tengan una ferretería, tengan RUT, o sea, ya jubilado en la caja fiscal y no aporten al IPS, se jubilaron, superó su salario mínimo, ahí pueden aportar como beneficiario de su hijo, pero en forma general no hay una normativa que diga que aquella persona que quiera aportar de por sí y se le cobra tanto por ciento en aporte y pueda tener acceso a la salud. Eso no tenemos ya contemplado en la normativa. Sí estamos trabajando en una ley de microempresas en la cual indica que el titular va a poder aportar, el titular, el dueño representante, para que pueda tener cobertura de salud. Eso estamos trabajando y hay una ley aprobada el año 2016, pero nunca se aplicó. Pero en los demás casos no hay un trabajador independiente que pueda aportar para salud y para jubilación. Entiendo, licenciado. Y también aquí preguntan, ¿dónde se puede hacer una denuncia de trabajadores que no están aportando a IPS? Bueno, lo que siempre aconsejamos para cualquier tipo de denuncia, tenemos la página web, un canal de denuncias, o sea, ingresan a la página web del IPS, www.ips.gov.pi. Hay un botón que se llama denuncias y ahí puede hacer a juntar inclusive todas las documentaciones que tenga, puede indicar inclusive de forma anónima que hay, por ejemplo, trabajadores que no están inscritos en el IPS
y tiene que poner los mayor datos posible porque a veces ponen que hay 5 trabajadores inscritos en el IPS, pero están trabajando en el horario a partir de la tarde, la mañana, entonces tienen que poner el horario en que trabaja, cuántos son, entonces con eso nosotros podemos también organizarnos para realizar la fiscalización. Y también puede realizar de forma, por medio de nota, en las distintas sucursales a nivel país que tenemos, por la dirección de AOP, y acá en la caja central que está sobre Constitución y Herrera. Perfecto. Y aquí nos pregunta, ¿se puede obligar a una persona que ya tiene edad y aporte para jubilarse? Bueno, el único caso que dispone la normativa del IPS es que se le puede obligar al trabajador a jubilarse cuando el promedio que va a ser asignado para el haber jubilatorio es del 100%, es cuando tiene por lo menos 60 años de edad y 25 años de aporte. Entonces, inclusive la empresa puede solicitar de oficio para que se jubile ese trabajador. Ese es el único caso. Pregunta también aquí, si mi marido tiene IPS, ¿puedo ser beneficiaria si soy contribuyente? Bueno, en ese caso, nuestra normativa indica taxativamente que la dependencia eh, no debe tener ningún tipo de ingreso el cónyuge o el concubino o la concubina, y también no debe estar registrado en la SED, o sea, con RUT activo. En todo caso, si tiene un RUT cancelado, no tiene ningún ingreso, va a poder estar inscrito como beneficiaria de su marido. Y pregunta Adriana, si uno renuncia a su trabajo después de 15 años de aporte, uno vuelve a trabajar en una empresa de manera dependiente, ¿la antigüedad continúa o empieza desde cero el conteo nuevamente? Para los casos de jubilaciones, siempre en todas las empresas que trabajaste, no importando el tiempo, van sumando para su historia laboral. Por ejemplo, si trabajó en la empresa A hasta el 2010 y ya tiene 5 años, luego en el 2015 volvió a conseguir un trabajo y ya tiene 7 años, entonces serían en la empresa A 5 más 7, tendría 12 años de aporte, no se corta. Lo que es importante aclarar que muchas veces en cuestión de salud sí corta el periodo, inclusive para el cálculo de los subsidios, o sea, en el caso del reposo, por ejemplo, que tiene que tener dentro de los 4 meses anteriores al reposo por lo menos 36 días trabajados. Y también para el caso de maternidad sí se corta, porque en el caso de maternidad dice que debe tener 4 meses anteriores al parto aporte. Entonces es importante, claro, para jubilaciones siempre va a sumar. Para las cuestiones de subsidios, sean por reposo o por maternidad, hay que, tiene que cumplir ciertos requisitos de tener aportes inmediatamente al hecho, o sea el nacimiento del bebé o el tema del reposo. Perfecto. ¿Cuál es el monto mínimo para actividades agrícolas? Pregunta Mónica Torres. Bueno, el monto mínimo, ahí vamos a mostrar la tabla. El monto mínimo para actividad agrícola es el salario mínimo legal vigente. Solamente tenemos actualmente una diferencia en el caso para el sector de ganadería, no así del sector agrícola. Pero un trabajador del sector agrícola puede también inscribirse como jornalero, cotizante general, y en las distintas otras modalidades que tenemos, a excepción de ganadería, que es una específica. O sea, ahí tenemos la tabla de las bases mínimas por la cual se puede aportar al IPS. Aquí pregunta Verónica, dice, en caso que tenga un salario mensual de 500.000 guaraníes por enseñar en una escuela una vez a la semana, ¿hay alguna forma de que yo pague un monto de por medio de ese fondo para inscribir a un beneficiario? Bueno, ahí tenemos que saber en este caso si es magisterio privado o público. En este caso tengo entendido que va a ser un magisterio privado.
Entiendo que Y sí, hay que sí. tener en cuenta que en el caso de las instituciones educativas privadas, ellos declaran de acuerdo a horas cátedra, pero hay que tener en cuenta que para la cobertura de los beneficiarios tiene que tener por lo menos un aporte de 18 jornales para que tenga atención de salud. Y no tenemos estipulado que esa diferencia pueda pagar el docente. Perfecto. Dice Sofía Maldonado, mi padre falleció en plena pandemia. Recién un año después me dieron el acta de defunción en el 2021. ¿Cómo hago para acceder a los beneficios por fallecimiento? Pregunta. Bueno, ahí vamos a mostrar los contactos del área de jubilaciones. Siempre, en este caso, si falleció el padre, si la hija es menor, va a poder cobrar una pensión de acuerdo a los requisitos. Pero si ya es mayor, no le va a corresponder ningún beneficio, a excepción de que podría cobrar de gastos fúnebres. Lo que le hizo es que pueda remitir el dato concreto con número de cédula del titular y solicitar al área de jubilaciones qué beneficio podría obtener los herederos. O sea, si estaba su esposa, por ejemplo, podría tener una pensión. O sea, hay distintas pensiones, o sea, para de acuerdo a qué heredero sería. Por ejemplo, si tiene un hijo con discapacidad para el trabajo, inclusive si es mayor, puede estar inscrito en el IPS y podría haber tenido una pensión de acuerdo también al aporte que ya realizó al IPS. Entonces es importante que el caso le remita al área de jubilaciones para que le indique bien con propiedad qué beneficio podría tener. Y también es importante indicar que las pensiones a los 2 años ya prescriben. Entonces también eso hay que tener en cuenta. ¿El subsidio por maternidad se abona de una vez por los 126 días o se realiza en forma mensual? Anteriormente se estaba abonando en una sola vez. Ahora se determinó que se está pagando de forma parcelada y ese pago total se realiza, se divide entre 4 o 5 veces, se divide entre 4 o 5 pagos. Entonces, dependiendo de qué fecha se haga la liquidación, se estaría pagando entre 4 o 5 pagos. Es importante también, justamente en nuestra página del Facebook de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, publicamos una normativa en la cual también anteriormente no se estaba aplicando en la totalidad, en la cual indica que al momento del parto, si el empleador no está al día, entonces ese empleador debe hacerse cargo de pagar el subsidio de maternidad. Entonces hay que atender ese punto, si no va a ser un costo muy elevado para esa empresa. Esa está justamente en esta pantalla, está en la resolución que indica acá que están mostrando la 048-024 que indica que si el patrón está en mora, el empleador debe hacerse cargo y no el IPS. Entonces es importante, veo que hay varios de recursos humanos conectados, entonces es importante tener eso en cuenta. Pregunta Araceli, dice, ¿puedo ir a consultar si se cobró una suma de dinero a mi nombre? Mi papá había fallecido y cobré una vez, pero me dijeron que se tenía que cobrar una segunda parte y no me avisaron. Bueno, puede realizar la consulta, como es algo ya particular y muy privado, entonces se puede acercar a las oficinas de la Dirección y Administración de Jubilaciones que está sobre Herrera, entre Brasil y Constitución, para que le den esa información por WhatsApp. No creo que le pasen porque ya son datos muy confidenciales de la persona. Entonces, o pueden acercarse inclusive que están en Asunción en el Parque de la Salud, que está habilitado prácticamente de lunes a lunes. También pregunta Maribel, dice, IPS, ¿de dónde saca los datos de entidades bancarias para el pago de reposo y los pagos de maternidad y otro tipo de reposos? ¿Cuánto tiempo demora salir el pago?
Bueno, el tema de subsidios, como ya indicamos, es responsable el área de la dirección de subsidios. ¿Puedes poner los contactos ahí para facilitar, Ana? El área de la dirección de riesgo laboral y subsidios. Si bien nosotros trabajamos por medio del Banco Nacional de Fomento y con una entidad que se llama también Bancar, en la cual los procesos, cuando se hacen las transferencias, se le remite a Bancar un listado y ellos ven en qué cuenta tiene habilitada ese trabajador y ellos realizan la distribución para el pago de los subsidios. Acá es muy importante también aclarar que prácticamente cuando se habilita la billetera simple, que el trabajador si no efectivizó o no habilitó su billetera, que tiene un lapso prácticamente de 3 a 5 días, luego de ese lapso, si pasa, se vuelve a hacer la reliquidación y se le transfiere al Banco Nacional de Fomento. Entonces es importante que cuando ya está el aporte, que habilite su billetera simple para que se le pueda transferir. Y actualmente las indicaciones que nos están diciendo del área de riesgo laboral, que en promedio tarda 30 días más o menos de ir pagando los distintos subsidios, lo que a veces hay casos en que no se realizó el pago, falta documentos, no presentó su fotocopia de cédula y algunas peculiaridades así que por falta de documentaciones se rechaza. Entonces, una vez que presente, se vuelve a analizar de vuelta. Entiendo, Liz. De pregunta aquí también, Elena, cuando la patronal está con fraccionamiento de pago, ¿de igual forma accede a todos los servicios? Tengo casos que se fijan en el último mes de pago y no quieren darle medicamentos, pese a que la patronal está al día con el fraccionamiento. Bueno, para el caso de financiación, tenemos una resolución de fraccionamiento de pago donde dice que cuando el empleador financia su aporte es como si fuera como si fuera que realizó como pago al contado. O sea, para las prestaciones de salud, no así para el cómputo de jubilaciones. ¿Por qué? Porque todavía no se realizó los aportes, pero está totalmente habilitado para la cobertura de salud, sea para medicamentos, operaciones, como si fuera un pago al contado. Lo que tenemos muchas veces, sí, inconveniente a veces, que nuestro sistema, como está muy desfasado, no actualiza el vencimiento y el que muchas veces atiende o tiene que dar las prestaciones, sean en salud, medicamentos, que tiene que interpretar esa financiación. Entonces tiene que entrar en otro cuadro de informe y ahí verifica hasta qué periodo se financió. Entonces, le corresponde totalmente y si le niegan esos aportes, yo le encomiendo que llamen al departamento de gestión de cobranza. Vamos a estar facilitando el número de teléfono para que puedan hacer el reclamo inmediatamente. Entonces, lo importante ahí es que nos digan en qué lugar se le rechazó, en qué horario y si es posible, si está ahí la persona, que cuando se ponen en contacto con la gente de cobranza, que hagan el reclamo inmediatamente para que se pueda subsanar ese inconveniente. Lo que hay también casos también que muchas veces se fracciona el aporte, pero se declaró menos del salario mínimo en el IPS, sea por sanción o permiso que se le otorgó al trabajador. Entonces ya automáticamente, al pagar menos, o sea, menos del mínimo de su categoría, entonces se le cortan las prestaciones de salud. Entonces hay casos que eso también sucede. Una pregunta muy importante, ¿la actualización de datos del empleador está vigente? Porque muchos están tratando de actualizar y no da error al querer actualizar. Bueno, nuestra reglamentación sigue vigente. Lo que siempre indicamos que solamente hagan lo que le habilita el sistema, porque tenemos una falencia en la parte de la actualización de datos. Desde hace 2 años estamos con eso para mejorar, pero como nuestro sistema informático muchas veces al sobrecargar no se puede actualizar, inclusive la actividad económica, los socios, no emite una constancia el sistema de actualización que se actualizó.
Entonces nosotros no le podemos también exigir a los empleadores que realicen y encima que le apliquemos una multa. Nosotros estamos insistiendo para que salga una resolución en la cual se posponga el tema de la actualización de datos y también que nos aplique una multa. Pero como le indiqué, nosotros estamos comunicando eso a la autoridad del IPS, que es el Consejo de Administración, para que determine que es inaplicable lo que se resolvió en su tiempo porque nuestro sistema no está operativo al 100%. Perfecto, Lick. Pregunta Joanny, ¿el examen preocupacional también se debe realizar a los que están en el régimen doméstico? Pregunta. Bueno, el examen, creo que se refiere al examen médico admisional o preadmisional. Admisional, sí. Eso es ya una cuestión de las normas laborales que determina el Ministerio de Salud, si bien se está trabajando en un nuevo decreto, y creo que netamente se refiere a las empresas para el examen médico admisional. No estoy seguro si se aplica al régimen del seguro doméstico, pero el IPS no interviene en ese proceso ni las normativas. Anteriormente sí solicitaba el IPS el examen médico admisional que se presente al IPS, no así de su... Si bien en el Código Laboral indica que es obligatorio la realización del examen médico admisional, pero voy a averiguar qué indica en cuestión del seguro doméstico para luego socializar también esa respuesta. Perfecto. ¿Cuántas veces al mes se puede consultar en IPS? ¿Hay algún límite? Tenemos un decreto, creo que del 87 o el del año 60, que indica hasta 4 meses se puede realizar la consulta. Dicen sobre aporte, todo lo que es sobre jubilación vamos a estar realizando el martes 27, también con los mismos licenciados de la Dirección de Aporte Obrero Patronal. En la parte de capacitaciones van a estar dando justamente este tema. Por eso lo que es jubilación estoy pasando por alto. A ver, dice, en caso tenga permiso, acá dice, en caso de que un empleado tenga un permiso con descuento y su salario en ese mes sea menor al imponible, ¿influye en su cobertura de salud justo en ese mes interna? Pregunta. Bueno, para internación siempre se solicita 6 meses de aporte completo y continuo. Ahí es importante que si hay un permiso y su bajó menos del salario mínimo, entonces se le va a cortar la cobertura. Por eso es muy importante que la parte de recursos humanos siempre sepa qué personales tienen, por ejemplo, padres o madres que tienen una enfermedad catastrófica, porque a veces, muchas veces es triste que a veces por un día se le descuente, se le paga menos del mínimo, entonces automáticamente se le corta la cobertura de salud a los beneficiarios. Y como sabemos, para otorgar las prestaciones, sean por un medicamento oncológico, para el titular es 6 meses y para los beneficiarios 12 meses. Entonces, si una vez se corta esa cobertura, o sea, tiene que empezar otra vez de vuelta. Y muchas veces, a veces tenemos casos de un día y eso se le descuenta, está bien, muchas veces el descuento aplicado, pero también es importante que esa área de recursos humanos le indique a sus trabajadores, bueno, si faltan, que se le va a descontar y eso va a incurrir en que va a tener un corte en la parte de cobertura de salud para su beneficiario. Entonces es importante eso saber. Sí le va a afectar cuando se abona menos del mínimo, sea por permiso o sanción, eso le va a cortar para las atenciones médicas. No así para cuando tienen reposo, por ejemplo. Dice, es sobre el aporte de aprendices, es sobre el 60% del salario mínimo.
Sí, justamente ese está definido en el Código Laboral y en la reglamentación del Ministerio de Trabajo, que es 1.530.185. Ya. ¿Puede IPS influir en el pago de un empleado que figura como pluriempleado? Bueno, el caso de pluriempleo realmente en la UNI tenemos una resolución del 2005, pero hay solamente eso se debe hacer cuando trabaja, por ejemplo, en más de una empresa, trabaja en la empresa A y B, pero en A y B no alcanzan el salario mínimo. Si en la empresa A ya alcanza el salario mínimo, la empresa B también tiene que aportar sobre el salario mínimo. Entonces, el pluriempleo muchas veces pasa que la empresa paga la mitad, la empresa A paga la mitad y muchas veces la empresa B no paga los aportes, entonces la suma de los dos no alcanza el salario mínimo, entonces le corta la cobertura de salud. Tenemos, muchas veces tenemos esos casos en los cuales verifican que tienen pluriempleo por empresas ya que hace tiempo ya dejaron de operar, pero en el sistema te aparece que tiene pluriempleo, entonces la empresa muchas veces hay casos en que declaran la mitad de su salario. No. Si es que gana 2,5 millones, 3 millones, tiene que declarar realmente por lo que corresponda. Tenemos casos en que el trabajador viene, realiza esa denuncia al IPS, vemos su liquidación que gana más del salario mínimo y el empleador le declaró por pluriempleo, entendiendo que tiene que pagar solo la mitad, y eso está mal. Siempre se debe pagar al IPS en base al salario mínimo cada empleador. Para eso ya, en todo caso, ya está el de tiempo parcial en la cual puede aportar, cada empleador aporta las horas que trabajó. Pregunta Silvia, una vez pagada la planilla, ¿se puede realizar otro pago complementario para el que el funcionario pueda acceder a la cobertura de salud? Tenemos un formulario que se llama solicitud de planilla complementaria, pero el inconveniente de esta modalidad es que cuando es para atención, o sea, el proceso para realizar el pago de una planilla complementaria muchas veces no es tan rápido, o sea, tarda a veces una semana porque necesitamos, por ejemplo, informes de otras áreas. Entonces, se puede realizar el pago, pero va a ser muchas veces no eficiente en el caso de que hoy ya necesito operarme. Puede hacer las gestiones, hablar con el departamento de gestión de cobranza para ver hasta qué punto se puede acelerar para solucionar ese inconveniente y el trabajador al fin y al cabo pueda operarse. Pero tenemos la opción de solicitar por planilla complementaria, como se dice, un pago extraordinario para que puedan en todo caso complementar. Perfecto. ¿El cálculo para subsidio de maternidad se toma el promedio de sus salarios desde qué mes? Bueno, el tema del de maternidad, la ley indica que se toma el último salario completo, anterior al parto o en la fecha del parto. Pero el IPS lo que aplica es busca el salario que está completo. No hace como el caso de los reposos que determina en base al promedio los últimos 4 salarios. Busca el salario completo. Vamos a suponer que ahora estamos en septiembre, nació el bebé en septiembre, entonces se ve el salario de octubre, de agosto, si está completo. Si está completo, entonces se determina en base a eso. Si en agosto tuvo reposo, entonces aportó por 15 días nomás, no está completo, entonces se ve el salario que está completo más próximo a la fecha que nació el bebé. Pregunta Ramona, si el examen médico anual se puede realizar en el IPS. Bueno, en base a eso nosotros realizamos también las consultas y nos indicaron que
en el código laboral establece que el empleador debe hacerse cargo del examen admisional. O sea, no puede realizarse en el IPS. Ya. Después pregunta aquí, volviendo a la cobertura, dice, no importa si tiene 2 a 3 años de aporte por 1 o 2 días que justo ese mes no le cubrió, no tiene cobertura, pregunta Lucía. No va a tener ahí cobertura porque siempre el periodo de carencia se toma mes a mes y no es mes acumulativo. Sí hay alguna excepción en el caso que se retoma la antigüedad cuando tiene más de 15 años y ya son casos especiales, pero en el caso así de poco tiempo, si no cumplió lo mínimo, entonces va a tener un corte para la parte de salud. Sí, pregunta Mirna, si voy a contratar aprendices por 1 año, el salario sería 1.530.184, ¿voy a poder aportar utilizando el 60% como base imponible? Sí, justamente está en la tabla, como ven ahí, es 1.530.185, le va a computar para salud y va a tener cobertura total para, por ejemplo, su beneficiario, así como un cotizante general. Eso está establecido por ley, por resolución, y nosotros aplicamos eso en el IPS. Perfecto. Para un personal de limpieza que trabaja mediodía, ¿cómo se haría para asegurarle? Pregunta Nelly. Y le tiene que, primeramente, bueno, ahí hay que ver si la limpieza es de una empresa o es para un particular que puede ser un seguro doméstico. Pero en ambas situaciones lo primero que tiene que hacer es una inscripción patronal. Si es de una empresa, está el formulario de inscripción patronal, persona física o jurídica, y si es de un seguro doméstico, está el formulario de inscripción patronal seguro doméstico, y puede declarar de acuerdo a le puede inscribir en la modalidad de tiempo parcial, en la cual se declara de acuerdo a las horas que trabajó. En este caso, la diferencia con las demás modalidades es que en esta modalidad tiene que tener un contrato por escrito en la cual una vez que le va a dar de alta a través del sistema del IPS, que es el sistema REI, tiene que adjuntar ese contrato y declarar cuánto va a ser su salario mínimo mensual. Entonces, a tiempo parcial le puede escribir si trabaja hasta las 12, hasta el mediodía. También se tiene en cuenta con la diferencia con las otras modalidades, que siempre el empleador debe completar lo que va al fondo de enfermedad y maternidad, que es 229.528. Vamos a suponer que en este caso un trabajador de empleo doméstico. Se inscribe el empleador en IPS, se le va a dar un PIN para que pueda gestionar a través del sistema REI, le escribe, trabaja, vamos a suponer, 16 horas semana, le va a escribir, o sea, con un salario de 784.000 y se declara sobre eso. Al trabajador siempre se le descuenta el 9%, que es 70.623. El empleador siempre aporta el 16,5, 129.476. Podría poner la parte de tiempo parcial, ¿no? Bueno, el aporte empleador 16,5, que es 129.000, y como el aporte trabajador no alcanza lo mínimo que debe ingresar al fondo de enfermedad y maternidad, que es 229.000, el empleador debe realizar un complemento de 158.905. Entonces, esa es la diferencia, que siempre el empleador debe realizar un complemento de acuerdo al salario que va a declarar en IPS. Pregunta Silvia, ¿el ítem de sanción se utiliza para ausencias injustificadas o suspensiones? Siempre, la suspensión siempre nació cuando tuvimos masivamente el caso de las suspensiones de contrato de trabajo,
En el caso de una sanción o un permiso, tenemos luego un campo en el sistema REI que dice sanción y otro permiso. Y acá lo importante es que muchas veces pasa es que comunican solamente en el IPS y el paso es lo siguiente. Primero tienen que comunicar en el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través del REO y luego con eso le va a generar un número de certificado que deben declarar en el sistema REI. Eso tienen que tener muchas veces en cuenta porque realizamos ya algunos controles aleatorios y detectamos que muchas veces en IPS nomás se comunicó, pero no se comunicó en el Ministerio del Trabajo. Entonces, en el caso de sanción, permiso, siempre comunicar primero al Ministerio del Trabajo y luego al IPS a través del sistema REI. Ya. Cuando se trata de personas que comisionan, ¿qué monto usan para de referencia para el pago de subsidio de maternidad o usan directo el salario mínimo legal vigente? Bueno, el caso de maternidad siempre como indicamos, es el último salario completo se toma como para aplicar. Siempre se tiene en cuenta que para calcular el salario de maternidad no debe superar por día los 5 jornales. O sea, si mi jornal en promedio para calcular me da 1 millón, porque gané 30 millones, el IPS lo que te va a reconocer para pagarte un subsidio es prácticamente 5 jornales por día. O sea, serían 400.000 y algo, 500.000, vamos a poner como este. No así 1 millón. En la nueva resolución del ministerio, se refiere a la resolución 3 del año 2022, licenciado, donde dice, en un artículo dice que los exámenes pueden realizarse en el hospital público, en el Ministerio de Salud Pública o EIPS. Eso está en la resolución del Ministerio del Trabajo, 3 del año 2022. Esa resolución conocemos y justamente ese es el inconveniente que hay que para que se pueda aplicar esa resolución hay que cambiar el código laboral, ya que en el código laboral establece que el empleador debe hacerse cargo. Entiendo. Perfecto. Y otro Y punto también para aclarar, sí, como hablaste de comisión, en el salario es también la comisión. O sea, si yo gano, soy vendedor, gano, por ejemplo, un sueldo básico de 3 millones más comisión, mi salario sería 3 millones más la comisión. O sea, eso tenemos muchas veces por práctica que a veces en el IPS se declara solamente salario básico y la comisión se hace facturar y eso, por ejemplo, está mal y es ilegal. Y muchas veces lo que pasa es que ese propio trabajador cuando tiene un accidente y cuando va a llegar a jubilarse, junta todita la factura, viene, nos acerca a nosotros y ¿qué hacemos? Le hacemos una complementaria por ese aporte. ¿Y qué implica ahí el costo? Implica aporte, recargo, una rentabilidad no ingresada y las multas correspondientes. Entonces, el empleador ahí le va a salir un monto muy exorbitante porque lo que realizó no correspondía con la realidad. Entonces, hay que tener muchas en cuenta eso, que cuando se paga un salario, las comisiones son parte del salario. ya, perfecto. Dice, pero en el Código Laboral dice que los exámenes deben realizarse por médicos laborales. En IPS, ¿hay médicos laborales? Pregunta Leila. Tenemos médicos laboralistas que suelen participar de las juntas médicas, pero en el Código Laboral dice bien en claro que es a cargo del empleado. Actualmente, las instrucciones que tenemos es que seguimos como indica el Código Laboral. Dice también, dice, la comunicación de reposo médico en IPS también se debe comunicar al Ministerio del Trabajo en el sistema REOP. Bueno, en el Ministerio del Trabajo, prácticamente todo lo que se hace en IPS o viceversa, hay que comunicar al REOP. Todos los movimientos siempre se comunican también en el sistema REOP.
Lo que siempre se hace de forma primera es cuando es sanción y permiso, siempre se comunican primero al Ministerio del Trabajo y luego al IPS. En el caso del reposo, primero el reposo se comunica al IPS y luego se comunica al Ministerio del Trabajo. Ahí se invierten los tiempos de comunicación. Entiendo. Licenciado, aquí pregunta sobre el empleo a tiempo parcial. Como el contrato es por horas, en la planilla al momento de declarar es por días, pregunta. ¿Cuántos días tenemos que poner entonces en ese espacio de días trabajados? Bueno, lo que nosotros siempre aconsejamos, como nuestro sistema no tiene para computar horas, entonces generalmente en el contrato ponen que trabajan, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Entonces, que coloque los días aproximados. Por ejemplo, si es 3 a la semana, entonces al mes que coloque 12 días. Entonces, de acuerdo a los días que trabaje, que marcan el contrato, entonces que declare eso en la planilla. Ya. Aquí hace una aclaración, dice suspensión teniendo en cuenta el artículo 353 del Código del Trabajo como una sanción o amonestación, o se utiliza el ítem suspensión de actividades. No sé si entendí bien, o sea, cuando para nosotros en nuestro sistema REI tenemos solamente el caso de sanción, permiso y suspensión de contrato de trabajo. En el caso de la suspensión y contrato, sanción y permiso, se comunica como indiqué en el sistema REOT y luego al IPS. Y en el caso de suspensión de contrato de trabajo, se comunica siempre y cuando haya una resolución por parte del Ministerio del Trabajo. Pregunta No sé si Leila. aclaré o Sí. confundí más esa parte. Sí, yo entendí, licenciado, que suspensión más bien se refiere a la suspensión de contratos laborales donde nosotros primero solicitamos una resolución al Ministerio del Trabajo y luego lo que es sanción y amonestación también primero se realiza en el Ministerio del Trabajo, pero la comunicación nada más. No hay una resolución de por medio, sino que más bien una comunicación. Así mismo, ¿sí? A excepción de la suspensión de contrato de trabajo que justifica la empresa porque dejó de operar su empresa. Sí. Pregunta Leila, ¿los exámenes realizados en IPS tienen validez, cierto? Pregunta Leila. Bueno, esa consulta realmente el ente rector que tiene que verificar esa validez es el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Lo que nosotros, como indicamos, que el Código Laboral no establece que el IPS debe realizar, dice que debe estar a cargo del empleador. Si bien sabemos que hay una resolución que dice del Ministerio del Trabajo en la cual dice que podrá o puede. Entonces, de nuestra parte, como decimos, nosotros no realizamos el examen médico admisional, nos guiamos lo que indica el Código Laboral para que el IPS pueda, se le pueda obligar a que realice. En todo caso, hay que cambiar ese código. Entiendo, licenciado. Después hay muchas preguntas sobre jubilación que estoy aquí apartando, estoy anotando todito para el martes 27, licenciado. Hay muchas preguntas sobre jubilación. Bueno, y justamente vamos a dejar eso para la próxima charla, así nuevamente también nos acompañan todos para poder ver. Vamos a ver si le podemos invitar a alguien también de jubilaciones para que nos den apoyo en ese sentido. Siempre es importante aclarar y por supuesto ustedes que son profesionales principalmente, siempre recurran al área que hace el proceso muchas veces, porque tenemos cada mes hay una normativa nueva en IPS. Si nosotros juntamos todas las normativas del IPS, tienen más de 1000 páginas, imposible de saber todo. Muchas veces yo a veces ya estoy diciendo acá algo que a lo mejor ya se cambió en la dirección de riesgo laboral, por ejemplo. Entonces es importante como profesionales primeramente siempre recurrir al área que realiza el proceso y también solicitar las normativas que hablen siempre respecto a eso. Entonces es importante esos aspectos también tener en cuenta. Y tenemos nuestros canales institucionales también que
en la cual si dudan, muchas veces no se queden con lo que le dice una persona. Entonces, busquen, investiguen y a través de, tenemos el cuadro que dice consulta, justamente en esta pantalla se ve, en la cual puedan realizar, entonces esa área del área de transparencia remite al área que realiza esos procesos para que le comuniquen y le indiquen qué normativa dice y cuál es el proceso. Siempre les recomiendo que tienen que tener algo escrito para entender bien ese proceso. Así es, licenciado. Muchísimas gracias por habernos acompañado este día, licenciado Vareiro, a la licenciada Ana Rojas. Para todos, estoy enviando unos links para emitir su certificado de participación en el chat del Zoom y también en la página de Facebook. Esto va a estar habilitado por 10 minutitos después de terminado la charla, así es que llenen ahora porque después ya no va a estar más disponible. Muchísimas gracias, nos encontramos entonces la próxima semana, licenciado. No sé si queda algunas palabras de cierre. Hola, licenciada Ana. Bueno, lo que quería indicar también es que es importante esta clase de charla porque algún momento en la vida lo que implica la prestación del IPS nos va a afectar, sea para bien o para mal. Entonces, todos nosotros que somos profesionales o futuros profesionales debemos preocuparnos por la salud del IPS y que funcione. O sea, entre todos debemos supervisar porque muchas veces nos quedamos en que no decimos, no plagueamos todo de balde, pero a nivel país muchas veces tenemos que dar ese control, el propio, todo debemos supervisar que funcione, que todo sea transparente y también que se exija que las cosas funcionen, o sea, funcionen. Entonces ese es mi mensaje que debemos conocer principalmente para defender también nuestros derechos y también nuestras obligaciones. Bueno, muchas gracias, licenciado. Excelente la exposición, realmente de mucha ayuda, licenciado, para nosotros que estamos en el Departamento de Recursos Humanos, Contable, que estamos acompañando día a día a la patronal. Muchísimas gracias por el aporte y gracias, licenciada Ana Rojas, también, a todo el staff del IPS. Chao, chao. Muchas gracias a todos los participantes.